Guía de historias de éxito. Para la segunda mitad de la vida. De los ancianos. A veces. La vida nos empuja hacia una oscuridad interminable. Ese lugar es tan frío. Y tan pesado que incluso respirar es doloroso. Pero incluso en medio de esa desesperación. Si uno tiene el valor de encontrar al menos un rayo de luz, cualquiera Hoy puede levantarse. Les contaré la historia de un hombre. Su nombre es Kim Jong-soo. Un hombre de mediados de los 50, que pasó la primera mitad de su vida enfrentando dificultades, frustraciones y profundos conflictos familiares. Sin embargo, no se rindió y logró un éxito milagroso en la segunda mitad de su vida. Esta historia tocará su corazón y le dará la fuerza para levantarse de nuevo. Ahora, comenzamos la historia de Kim Jong-soo. Kim Jong-soo nació en una humilde casa de un pueblo pobre. Su padre era un trabajador temporal en un sitio de trabajaba hasta que su espalda se doblaba. Pero siempre le faltaba dinero. Su madre se ganaba la vida vendiendo verduras en el mercado, pero en invierno muchas veces tenía las manos agrietadas y sangrando. El joven Jong-soo corría hacia el puesto de su madre después de la escuela y la ayudaba, cargando cestas pesadas. Él tomó la mano de su madre y se comprometió. Mamá, cuando crezca, haré feliz a nuestra familia. No dejaré que trabaje en un mercado frío. Pero la pobreza se burló de sus sueños. Justo después de graduarse de la escuela secundaria, consiguió un trabajo en una fábrica y trabajó 12 horas al día. Entre el sudor y el olor a aceite. En sus finales de veintitantos, se unió a una gran empresa con nuevas esperanzas. Era diligente y era conocido entre sus compañeros como el confiable Kim Jong-soo. Se casó con su esposa Mi-hyeon y tuvieron una hija, Ji-yeon, y un hijo, Min-ho. Él iba a trabajar al amanecer por su familia y no se negaba a trabajar hasta tarde en la noche. Su sueño era simple: dar una buena educación a los niños y pasar cómodamente junto a Mi-kyung. Sin embargo, el destino pisoteó cruelmente sus sueños. A principios de los 40, la empresa anunció una reestructuración repentina. Kim Jong-soo fue incluido en esa lista. El trabajo en el que estuve durante 15 años desapareció de la noche a la mañana. Él no podía creerlo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué yo? Se preguntaba cada noche, sin poder dormir. Mi-kyung intentó consolarlo, pero él iba perdiendo cada vez más confianza. ¿Podré encontrar un nuevo trabajo a esta edad? ¿Qué puedo hacer? Su voz temblaba y su mirada había perdido la esperanza. La búsqueda de empleo fue desastrosa. Envié mi currículum a 100 lugares. Pero la mayoría de las respuestas fueron negativas. Tengo demasiada experiencia acumulada. Buscamos jóvenes talentos. Las frías palabras de los entrevistadores le atravesaron el corazón como un puñal. Él se las arreglaba trabajando en un trabajo nocturno, en una tienda de conveniencia y haciendo entregas. Pero con ese dinero no podía cubrir los gastos de las clases y la vida de sus hijos. Mi-kyung comenzó a trabajar como limpiadora en la madrugada, y cada vez que Kim Jong-soo veía su rostro, cada vez más demacrado, se sentía abrumado por la culpa. Ji-yeon y Min-ho ya no sonreían. Su mesa estaba llena de silencio, y aquella cena familiar, que alguna vez fue cálida, ahora solo estaba rodeada de un aire frío. La herida más profunda fue la huella que la pobreza económica dejó en la familia. Ese día era una fría noche de invierno en diciembre. Kim Jong-soo estaba regresando a casa después de terminar su trabajo de entrega. Sus manos estaban heladas y su delgado abrigo no podía protegerlo del viento frío. Metió las manos en los bolsillos y pensó mientras contaba el dinero que había ganado hoy. Con este dinero ni siquiera podría comprar un saco de arroz. Sus pasos eran pesados y su corazón aún más pesado. Cuando llegó a la esquina del callejón, vio a lo lejos dos pequeñas sombras. En el oscuro callejón, junto a un montón de basura, había dos niños acurrucados. Al principio, pensó que solo eran niños del vecindario jugando. Sin embargo, esas sombras comenzaron a sentirse cada vez más familiares. Su corazón se hundió. No puede ser, eso no es posible. Él caminó hacia allá, con las piernas temblorosas. Al acercarse, la escena que se desplegó ante sus ojos le dejó sin aliento. Entre la basura, su hija Ji-yeon y su hijo Min-ho estaban enterrando las manos. Ji-yeon levantó un trozo de pan enmohecido con manos mientras Min-ho limpiaba cuidadosamente una manzana, que había sido mordida a medias. No podían soportar el hambre. Y estaban buscando comida en una fría noche de invierno. Los ojos de Kim
Jong-soo estaban fijos en sus dedos en las pequeñados. manos. Y en ese miserable trozo de comida que sostenían. No podía creerlo. Mis hijos, mis niños. ¿Cómo es que su pierna se ha aflojado así? Se arrodilló y se sentó. Junto a la pila de basura. Lloraba, pero no pudo emitir ningún sonido. Ji-yeon levantó la cabeza y, al ver a su papá, rostro se puso pálido. Papá, ella gritó mientras dejaba caer el trozo de pan que tenía en la mano. Miño también se sorprendió. Y dejó caer la manzana. Y esa pequeña fruta rodó hacia un montón de basura. Kim Jong-soo extendió su mano hacia los niños. Su voz salió quebrada y temblorosa. Ji-yeon, Miño, papá, ¿por qué? ¿Por qué los abrazó así? Sus brazos temblaban y su pecho dolía, como si fuera a estallar. Él abrazó los cuerpos fríos de los niños y gritó. Lo siento, papá, papá los hizo. Así, es tan incapaz. Que ustedes tienen que hurgar en la basura. Su llanto llenó el callejón. Y ni el frío viento invernal pudo detener su dolor. Ji-yeon dijo entre sollozos en los brazos de su papá. Papá, estamos bien, no tengo hambre, pero su voz temblaba. Y sus ojos no podían ocultar la mentira. Miño lloró en silencio con la cabeza baja. Papá, hemos hecho algo mal, no le digas a mamá. Kim Jong-soo miró las caras de los niños. Los ojos de Ji-yeon estaban llenos de hambre y vergüenza. Y la pequeña mano de Minho estaba manchada con la suciedad de la basura. Él miró sus manos. Esas manos, ásperas y llenas de cicatrices, parecían no tener más fuerza para proteger a su familia. Él tomó las manos de los niños y envolvió esos dedos con las suyas. No han hecho nada malo. Papá fue el que se equivocó. Papá fue quien los hizo así. Su voz se quebró, pero dentro de él comenzó a anidar una firme determinación. Él se prometió a sí mismo. Esto no es el final, me levantaré de nuevo para que mis hijos no sufran más. En ese momento, una tenue luz de farola iluminó a ellos desde el final del callejón. Aunque la luz era débil, encendió una pequeña chispa en el corazón de Kim Jong-soo. Él abrazó a los niños con más fuerza, y susurró Ji-yeon, Miño. Papá lo promete, nunca más sufrirán así. Papá se asegurará de que nuestra familia se levante. Los niños asintieron. Pero aún había miedo en sus ojos. Kim Jong-soo se levantó con ese miedo. Sus piernas aún temblaban. Pero su corazón se estaba fortaleciendo. Esa noche, Kim Jong-soo regresó a casa y no le dijo a Mi-hyeon sobre lo sucedido. Él guardó silencio para cumplir su promesa con los niños y para ocultar su vergüenza. Sin embargo, esa escena quedó grabada en su corazón. Un trozo de pan en un montón de basura. Las manos manchadas de Miño, la voz temblorosa no pudo dormir y cada noche sentía el frío viento de ese callejón mientras lloraba. Mi-kyung notó su silencio y una noche le preguntó en voz baja. Querido, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedes dormir así? Kim Jong-soo sacudió la cabeza y respondió. Simplemente tengo que hacerlo mejor. Pero en sus ojos había una mezcla de culpa y determinación. Este incidente profundizó el conflicto familiar. Ji-yeon gritó culpando a su papá. Papá, ¿por qué tenemos que vivir así? Es por la incompetencia de papá, que tenemos que buscar en la basura. Esa palabra atravesó el corazón de Kim Jong-soo. Él respondió con una voz mezclada de ira y tristeza. ¿Crees que no estoy esforzándome? ¿Sabes lo difícil que es para mí? Ji-yeon cerró la puerta de golpe y entró en la habitación en silencio. Mi-kyung intentó consolarlo, pero habló con la cabeza agachada. Mi-kyung, ¿realmente soy un fracasado? ¿Soy un papá del que incluso mis hijos se avergüenzan? Esa noche, él se durmió en el sofá de la sala, llorando. Han pasado 10 años. Kim Jong-soo, que ha entrado en sus 50, ya no es joven. En el espejo, él tenía el cabello canoso, un rostro arrugado y ojos que habían perdido su brillo. Él temía levantarse cada mañana. Sin embargo, la promesa en aquel montón de basura, el momento en que sostuvo las frías manos de los niños, dejó una chispa en su corazón. Un día,
en la biblioteca del vecindario. Encontró por casualidad un libro sobre la certificación de electricista. Él reflexionó sobre esa palabra. En su juventud, había aprendido brevemente sobre trabajos relacionados con la electricidad en una fábrica. En ese momento fue una experiencia pasajera. Pero ahora ese recuerdo golpea su corazón. ¿Quizás con esto pueda tener un nuevo comienzo? Sin embargo, el desafío no fue fácil. El examen de electricista era un examen difícil, que también desafiaba a los jóvenes. Él había estado alejado del estudio durante más de 20 años, y su memoria y concentración se habían deteriorado debido a su edad. Mi-kyung habló con una mirada preocupada. Cariño, no te esfuerces demasiado, la salud es más importante. Pero Kim Jong-soo sacudió la cabeza. Esta vez quiero intentarlo. Por mí mismo. Y por nuestra familia. En su voz había una firme determinación. Él se comprometió mientras recordaba aquella noche en el montón de basura. No permitiré que mis hijos sufran así. Nunca más. Él se despertaba todos los días a las 4 de la mañana. Mientras su familia dormía, él se sentaba en un viejo escritorio a estudiar teoría eléctrica. Los términos extraños como circuito, voltaje, resistencia y corriente le dieron vueltas a la cabeza. Llenó su cuaderno hasta que sus dedos se desgastaron, resolviendo problemas de práctica. Volvió a resolver los problemas incorrectos varias veces y aprendió sobre las partes que no entendía buscando clases incluso mientras estudiaba. Recordó las imágenes de los niños, la mano temblorosa de Ji-yeon en el montón de basura, el pequeño dedo que Miño usaba para limpiar la manzana. Ese recuerdo lo levantó de la desesperación. Él escribió esto en una nota pegada en su escritorio. Ji-yeon, Miño, papá lo logrará. Los conflictos familiares se intensificaron durante el proceso de estudio. Ji-yeon dijo con desdén. Al ver a su papá sumido en sus estudios, papá, ¿qué cambia con eso? Ya estamos pasando por tan difícil. Kim Jong-soo respondió conteniendo su ira. Ji-yeon, lo que tu papá está haciendo es por ahora. Ustedes. Pero Ji-yeon giró la cabeza. Miño también expresó su descontento. Papá, no es que pasar tiempo con nosotros y lo solucione todo. Esas palabras hirieron el corazón de Kim Jong-soo. Él se lo confesó a Mi-kyung. ¿Estaré haciéndolo bien? Creo que los niños me odian, dijo Mi-kyung mientras tomaba su mano. Los niños también están viendo cómo no te rindes. Solo necesitan tiempo. Ji-yeon sintió un profundo arrepentimiento después del incidente de la basura. Un día, encontró una nota en el escritorio donde su papá estaba dormido. Ji-yeon, Min-ho, papá lo logrará. Ella lloró al ver esas palabras. Ella le dijo a Mi-kyung. Mamá, fui muy dura con papá. Él está esforzándose tanto, y Mi-kyung le dijo mientras abrazaba a su hija. Ji-yeon, papá también hace esto porque los ama a ustedes. Creeremos en papá todos juntos. Esa noche, Ji-yeon dejó un café en secreto en el escritorio de papá. Fue un pequeño gesto. Pero era el primer paso hacia la reconciliación. Después de 1 año y medio de arduo esfuerzo, Kim Jong-soo finalmente aprobó el examen de certificación en el momento en que tuvo el aviso de aprobación en sus manos, él lloró. Corrió a casa y gritó. Cariño, niños, lo logré. Mi-kyung lo abrazó, y Miño sonrió torpemente. Y dijo papá, eres genial. Ji-yeon salió de la habitación y abrazó a papá mientras lloraba. Papá, lo siento. Realmente cometí un gran error. Kim Jong-soo acarició la cabeza de su hija papá y dijo, cumplió su promesa. Ji-yeon, ya no seré un papá vergonzoso. En ese momento, la familia se unió, después de mucho tiempo. Su reconciliación le dio a Kim Jong-soo una nueva fuerza. El certificado era solo el comienzo. Él trabajó como electricista y adquirió experiencia, comenzando en una pequeña obra. Ganó confianza con su dedicación. En ese momento, comenzó a soñar en grande. Quiero crear mi propia empresa y ayudar a las personas con las habilidades que he aprendido. Sin embargo, el emprendimiento fue el comienzo de otra prueba. El banco rechazó el préstamo. Debido a su edad y experiencia, él utilizó sus escasos ahorros para iniciar una pequeña empresa de gestión de instalaciones. Pero al principio casi no tenía clientes. Las interferencias de los competidores hicieron su camino aún más difícil. El presidente de una empresa de gestión de instalaciones local, Choi, el señor, se rió abiertamente de Kim Jong-soo. ¿Qué tipo de emprendimiento se puede hacer a los 60?
¿Acaso un principiante sobrevivir en este campo? El señor Choi ha difundido rumores maliciosos entre los clientes. La empresa de Kim Jong-soo no tiene tecnología y no es confiable. Intentó sobornar en secreto al representante de un centro comercial local, que es un cliente importante de Kim Jong-soo, ofreciéndole un soborno en efectivo para quitarle el representante del centro comercial le informó a Kim y dijo: el señor Kim, el señor Choi intentó sobornarme con dinero, pero confío en tu sinceridad. Kim Jong-soo estaba agradecido por esas palabras, pero una ira profunda se acumulaba en su interior. Las interferencias del presidente Choi se volvieron cada vez más malvadas. Un día, ocurrió una repentina falla en el equipo eléctrico a cargo de Kim Jong-soo de construcción. El cliente se enojó y presentó una queja, y Kim Jong-soo pasó la noche investigando la causa. Sorprendentemente, se encontraron indicios de que alguien había dañado el cableado. Inmediatamente sospechó que era obra del presidente Choi, pero tuvo que guardar silencio debido a la falta de pruebas. Días después, en otro sitio, las instalaciones eléctricas estaban en un estado de riesgo inminente. La investigación reveló que el material defectuoso enviado por un competidor fue la causa. Kim Jong-soo se arrodilló y se disculpó ante el cliente, diciendo: aunque no sea mi culpa, asumiré la responsabilidad. Haré todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Él reemplazó completamente las instalaciones con su propio dinero. Y el cliente se conmovió por su sinceridad y decidió mantener el contrato. La interferencia no se limitó a la manipulación física. Un día, Kim Jong-soo recibió una carta de amenaza. ¿Qué puede hacer un viejo como tú en este negocio? Si no te detienes ahora, te arrepentirás. La carta estaba sobre su escritorio en la oficina. Y estaba claro que alguien había entrado sigilosamente por la noche. No podía dormir y pensaba: ¿soy tan débil? ¿Voy a derrumbarme así? En la reunión de comerciantes locales, el Choi lo ridiculizó públicamente. Señor Kim Jong-soo, si ya está viejo, ¿por qué no descansa en casa? ¿Por qué intenta quitarle el plato de comida a los jóvenes? Los asistentes estallaron en risas, y Jong-soo bajó la cabeza y apretó los dientes. Consideró tomar acciones legales, pero ni siquiera podía cubrir los costos del abogado. En cambio, se centró en construir confianza con los clientes. Él revisaba las instalaciones cada mañana, y llamaba directamente a los clientes para verificar el estado. Sus esfuerzos comenzaron a dar frutos poco a poco. Un cliente dijo esto: señor Kim, otras empresas nunca hacen tanto. Realmente confío en usted. Kim Jong-soo se sintió fortalecido por esas palabras, y decidió superar las interferencias de sus competidores. Él pensó: si soy honesto y sincero, sus sucias maquinaciones eventualmente colapsarán. En los inicios de la empresa, el cliente que más recuerdo es el que era operado por una pareja de ancianos. Su restaurante a menudo se quedaba sin electricidad debido a un cableado antiguo. Kim Jong-soo trabajó hasta el amanecer y cambió el cableado. Y no cobró por ello. Este es un regalo que le doy. La pareja de ancianos habló entre lágrimas. Señor Kim, gracias a usted, nuestro restaurante ha revivido. En ese momento, Kim Jong-soo se dio cuenta de que su trabajo no era solo una habilidad, sino algo que cambiaba la vida de las personas. Ese restaurante se convirtió en su primer cliente habitual, y a través del boca a boca, su empresa fue creciendo cada vez más. La segunda reconciliación con la familia llegó tras otro conflicto al inicio de la creación de la empresa. Ji-yeon expresó su miedo de que el negocio de papá fracasara. Papá, ¿por qué no simplemente buscas un trabajo estable en lugar de arriesgarte de nuevo? Aunque esas palabras lastimaron a Kim, respondió con calma: Ji-yeon, papá quiere mostrarles que no deben renunciar a sus sueños. Después, Ji-yeon comenzó a ayudar a su papá a organizar documentos en su empresa, y pudo ver de cerca sus esfuerzos. Un día, ella le escribió una carta a su papá. Papá, hubo un tiempo en que no te creía. Pero al ver el sueño de papá, también encontré valor. Gracias. Esa carta llenó el corazón de Kim Jong-soo de calidez. Miño comenzó a trabajar a medio tiempo en la empresa y empezó a aprender sobre tecnología eléctrica. Y le dijo a su papá: Papá, yo también quiero ser como tú en el futuro. Esa frase fue un gran apoyo para Kim Jong-soo. A pesar de que los obstáculos de los competidores continuaron, Kim Jong-soo aprendió a superarlos. Él se acercó a los clientes con honestidad y sinceridad. Un administrador de un gran edificio dijo lo siguiente:
El señor Kim se dedica de corazón más allá del trabajo. Otras empresas nunca podrán alcanzarnos. Su empresa ha asumido la gestión de las instalaciones de cada vez más edificios y se ha consolidado como una empresa mediana, reconocida en la región. Kim Jong-soo ha hecho una gran contribución a la comunidad. Él contrató a jóvenes para enseñarles tecnología eléctrica y donó becas a la escuela secundaria local. Él inició un programa en colaboración con el Centro de Bienestar Local para revisar gratuitamente las instalaciones de familias de bajos ingresos. Una madre le dijo esto: gracias al señor Kim, nuestra casa se ha vuelto cálida. Los niños ya no se preocupan por las frías noches. Él reemplazó por completo el viejo sistema eléctrico del centro de ancianos y les regaló a los mayores un invierno cálido. Él habló a los jóvenes de la comunidad, compartiendo sus historias de fracasos y recuperaciones a través del programa de mentoría juvenil. Chicos, no se acaba todo solo porque envejecen o han fracasado. Pueden levantarse de nuevo. Su historia dio esperanza a muchos. Y la familia se unió completamente. Miño se sentía orgulloso de aprender tecnología en la empresa de su papá. Y Mi-kyung siempre fue su sólido apoyo a su lado. Ji-yeon se convirtió en trabajadora social después de graduarse continuando de la universidad. Los valores de su papá. Ella dijo: gracias a que papá no se rindió, yo también pude soñar. Su mesa se llenó de risas nuevamente. Un día, Ji-yeon dijo en la cena familiar: papá, lamento mucho haberte culpado en ese momento, el día en que papá nos abrazó entre la basura. En realidad empecé a confiar en él. Desde ese momento. Kim Jong-soo sonrió con lágrimas en los ojos. Ji-yeon, gracias a que ustedes confiaron en papá, pudo llegar hasta aquí. ¿Qué nos dice la historia de Kim Jong-soo? La vida puede estar llena de dificultades, desempleo, conflictos intensos con la familia, la imagen de niños buscando comida en la basura, los maliciosos obstáculos de los competidores. Pero la fuerza para superar todo eso está dentro de nosotros. Kim Jong-soo comenzó a estudiar en sus 50 y fundó una empresa en sus 60. No era una persona especial. Era una persona común, como ustedes. Pero él no se rindió. Él creyó en su familia y en sí mismo. En este momento, ¿qué desafío estás enfrentando? ¿Tienes miedo de comenzar algo nuevo? ¿Piensas que por ser mayor no tienes oportunidades? Mira a Kim Jong-soo. Él no perdió la esperanza ni en el momento en que abrazaba a los niños y lloraba en un montón de basura. Él superó la feroz oposición de sus competidores y convirtió el conflicto con su familia en reconciliación. Ustedes también pueden hacerlo. Den un paso, aunque sea un paso muy pequeño. Ese paso los llevará hacia una nueva luz. La historia de Kim Jong-soo no ha terminado. Él dice: la vida no termina. Hasta que termina. Mientras esté vivo, seguiré adelante. Sus palabras resuenan en todos nosotros. Ustedes también pueden seguir adelante. Así que, no se desanimen. No se frustren. En este momento, extiendan sus manos, nuevas oportunidades están esperando en la punta de sus dedos. Así como lo hizo Kim Jong-soo, ustedes también tengan valor. La segunda mitad de su vida aún no ha sido escrita. El protagonista que llenará esa página son ustedes. Si están de acuerdo con el contenido de hoy, por favor, suscríbanse, denle like y dejen la historia de éxito del segundo acto de la vida. Nos veremos de nuevo la próxima vez. Descanse tranquilo, anciano.